Esta lámina nos va a permitir desvanecer de alguna manera aquellos criterios que a nosotros nos han dicho, nos han señalado en muchas reuniones, en muchos foros en donde nos indican a nosotros los administradores públicos que especialmente aquellas personas que tienen concepciones neoliberales que indican que el gobierno debe reducirse en la mínima expresión, incluso algunos llegan al extremo de decir que no debería existir gobierno porque precisamente el gobierno es incapaz, es corrupto, no es transparente, es ineficaz, es ineficiente. Entonces debería de reducirse como algún gobierno lo hizo de manera abierta aquí en Guatemala a mediados de la década de los 90, donde prácticamente estuvo reduciéndose el gobierno a niveles bastante mínimos, y por eso es de que todavía estamos sufriendo los efectos de esa manifestación, incluso de la aplicación de políticas neoliberales de privatización y de también generar desempleo, especialmente en el sector de gobierno central. Y nos dicen precisamente esas opiniones que el gobierno es demasiado grande en Guatemala, ¿vale? Y que por eso tiene que reducirse. Y para ello nos indicaban una serie de argumentos falaces. Pues esta lámina que es del Banco de Guatemala, no la hice yo ni la hizo ninguna otra instancia más que el Banco de Guatemala, que es la instancia oficial, el ente institucional oficial para dar a conocer estas cifras. Este documento lo obtuve de el documento que se denomina Guatemala en cifras, en donde el Banco Central nos hace ver precisamente una serie de estadísticas, y en este caso esta lámina es del periodo 2014-2019, en donde nos habla precisamente de la distribución. En este caso nos preocupa, nos vamos a analizar la integración con el enfoque de la producción, cuánto se produce, el monto de lo que se produce en Guatemala por durante un año, tomando en cuenta los distintos sectores económicos. Y para eso nos damos cuenta, por ejemplo, que está el sector agrícola, que constituye para el año 2019 6.5%. En el caso de la explotación de minas y canteras, 6.1%. Y así nos vemos, por ejemplo, en el caso de la construcción, el 18%, que es una importancia bastante relevante que tiene el sector de la construcción. Vemos, por ejemplo, que las actividades de salud, por ejemplo, el 5.5%, el sector agrícola en Guatemala es el 6.5%, la industria el 6%, y así vemos cómo participan los distintos sectores en la configuración del Producto Interno Bruto. Y así vamos a ver, por ejemplo, que el sector administración pública y defensa representa el 4.9% del total de la producción en Guatemala. Entonces, si lo comparamos con actividades, por ejemplo, financieras y de seguros, que es el sector que ve la generación de riqueza del sector financiero y servicios, por ejemplo, servicios bancarios, es el 11%. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en función de esta información, que es, como les digo, es oficial y es real, pues porque es del Banco de Guatemala, que sí tiene credibilidad, ¿es grande o es pequeño el gobierno? ¿La misión pública en Guatemala es grande o es pequeña? Aquí están las cifras. Entonces, realmente lo que administran los funcionarios públicos es el 5% de la producción del país, del Producto Interno Bruto. Mientras que hay otros sectores que sí están viendo aquí que son mucho más importantes, pues generan más riqueza. Entonces, yo les pregunto, sin querer influenciar en el criterio de ustedes, pues, el gobierno, la misión pública, ¿es grande o es pequeña en relación al Producto Interno Bruto? Es pequeña, pues, es mínima, es reducida. Si comparamos con otros sectores que ustedes lo están viendo aquí.
Entonces, como decía el doctor Francisco Velázquez, el secretario ejecutivo del CLAD, eh, realmente, ¿con qué se espera? ¿Qué se puede esperar en un gobierno pequeño? ¿De una administración pública pequeña? Cosas pequeñas, ¿no? Y eso estamos hablando de lo que va a administrar, la cantidad de recursos que administra la administración pública. Ahora, aparte es la forma en que se administra. Ese es otro tema. Ahorita estoy hablando de si realmente es grande o es pequeño el sector público guatemalteco. Las cifras nos dicen aquí que es pequeño, pues. Ahora, si lo comparamos realmente también con el aspecto tributario, ahí es otro tema. Que si hay sectores que producen más, pues sin embargo su participación en la tributación habría que evaluarlo, pero eso es otro análisis que yo creo que valdría la pena hacerlo. Pero en este caso, para fines del curso de Administración Pública 4, que habla de planificación y habla de los aspectos actuales de la pandemia, cómo se manejan los recursos de la administración pública, pero aquí lo que quiero es que ustedes vean que prácticamente la administración pública guatemalteca es pequeña, entonces sus realizaciones son pequeñas, pues. No vamos a esperar realizaciones grandes, importantes, con una administración pequeña, porque los recursos son pocos. Entonces, por favor, colegas, quiero que ustedes, les sugiero pues que ustedes cuando tengan foros o tengan discusiones con otras instancias que tengan algún otro tipo de planteamiento, pues confrontar esos criterios con técnica, con ciencia, con datos reales, sin especular, pues, ¿verdad? Porque todo lo que hemos discutido en el curso está escrito, pues, son datos reales, pues, aquí no estamos especulando, aquí estamos hablando de la realidad en la Administración Pública Guatemalteca. Entonces, a nosotros nos dio instrucciones la decanatura de la facultad que tenemos que actualizar también nuestro material. Yo lo hago todos los años, incluso cada trimestre estoy modificando el contenido de mis clases y precisamente en la clase de Administración Pública 4, la tercera parte, en el caso del ámbito virtual, pues yo, todo esto es nuevo, pues. Es nuevo porque obviamente estamos en pandemia y ya no estoy usando los documentos tradicionales de presencialidad. Entonces, yo les traigo esto para que, primero, para seguir con las instrucciones de la decanatura y segundo, pues que aquí vamos a hablar precisamente de datos, de fotografías, de reportajes, de los medios de comunicación que existen en Guatemala. Y en ese sentido comenzamos con esto, pues con que prácticamente las personas que dicen que la administración pública es demasiado grande es totalmente falso. Así es que con esto comenzamos la tercera clase. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Siempre hablando de la administración pública y la magnitud de la administración pública guatemalteca, que reitero es bastante pequeña en relación a los otros sectores de la actividad económica, vemos esta lámina que es el proyecto de presupuesto general de egresos del Estado del ejercicio 2022. Es un dato muy reciente que es especialmente esta semana lo obtuve de un medio de comunicación, del proyecto de presupuesto, del documento oficial. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de la distribución inicial, porque yo creo que de aquí no sé si va a seguir el proyecto de 103 mil millones de quetzales, pero sin embargo, si vemos un análisis, hacemos un análisis detallado del cuadro de la integración del presupuesto, nos damos cuenta de la distribución de los recursos por ministerio. Y de ahí, bueno, cada quien tendrá su criterio con respecto a la distribución de los mismos, pero por ejemplo en el caso resalta la cantidad de recursos del Ministerio de Educación, pues que yo creo que es lo mínimo que podemos esperar en una coyuntura tan especial como en el caso de educación, pues verdad que tenemos que impulsar mucho ese sector, que la educación es lo único que puede garantizar realmente que se mejoren los niveles de desarrollo social en Guatemala. Segundo está el Ministerio de Salud Pública, que también pues es lo que, al contrario, para mí debe ser un poco más, pero los 100 mil millones creo que es
en función después de la cantidad de presupuesto, creo que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno para destinar esa cantidad de recursos, pero el resto de datos, pues bueno, son datos que están, yo creo que en función de las realizaciones y de los proyectos y de las expectativas que tiene cada institución, pues yo creo que lo que me llama la atención, y yo quiero que ustedes también, que por favor, que les sugiero que analicen detenidamente ya fuera del curso, ustedes lo lean y digan realmente eh, si hay algunos ministerios que tienen más trascendencia que otros para el desarrollo económico y social del país. Yo creo que eso es algo importante, que ustedes evalúen, analicen la contribución de cada uno de estos ministerios para el desarrollo económico y social. Pero los datos que aquí aparecen me preocupa sobremanera, por ejemplo, el rubro de servicios de la deuda pública. Vean, esta cantidad del porcentaje del presupuesto, voy a hablar solamente en términos comparativos de el interno de la estructura de la distribución porcentual del presupuesto de ingresos del Estado. No estoy hablando de estos datos con respecto al Producto Interno Bruto, que también es un análisis, pero en este caso solamente va a ser un análisis comparativo. Veamos servicio de la deuda pública. Representa el 15% la deuda pública en un presupuesto tan pequeño, un presupuesto de 103.000 millones de quetzales. Este presupuesto me recuerda, por ejemplo, en España hay un equipo de fútbol que es uno de los más antiguos de España, el Recreativo de Huelva, que le dicen el decano del fútbol español, porque es el club el primer club pues de fútbol, porque los ingleses fueron los que lo formaron, crearon el club, y fueron los ingleses los que introdujeron el fútbol a España. Pues casi el mismo tamaño de presupuesto de, de Guatemala es el presupuesto del Recreativo de Huelva, que algunos que ustedes, ahorita no está en la Liga Mayor, digamos, de España, pero sí ha estado en algunos años este club en la primera división, digamos, donde juega el Barça, Real Madrid y todo eso. Pero el presupuesto de este pequeño equipo, porque es un modesto, es muy pequeño el, el, el club, el Recreativo de Huelva, porque es de la ciudad de Huelva, es uno de los más pequeños, o tal vez de repente el más pequeño de fútbol de España. Sin embargo, es del tamaño del presupuesto del país, pues, de Guatemala. Este presupuesto es similar al presupuesto de empresas multinacionales que son, digamos, de valores medios, eh, que son empresas multinacionales que están en el ranking, tal vez en el segmento de las 50 más grandes del mundo, pues, o 100 más o menos, tienen un presupuesto similar al que tiene el presupuesto de Guatemala. Todo eso nos da una idea de la magnitud de esas empresas multinacionales, y si la comparamos con el presupuesto de Guatemala, pues entonces, compañeros, yo creo que es bastante riesgoso eh, ver, ver que Guatemala ya esté ascendiendo la deuda pública a un 15% del presupuesto nacional de ingresos y egresos. Eso es muy peligroso, porque quiere decir que, y esto va a continuar, pues la deuda pública lamentablemente se está incrementando en los últimos 4 años de una manera escandalosa, para mí irracional, porque mientras que otros países que también están por la misma senda de incrementar la deuda pública, pero ellos tienen bueno, en primer lugar, otra administración pública, y segundo, la administración de los propios recursos. Y también, por ejemplo, en economías grandes como Estados Unidos, por ejemplo, adicionalmente a que a través de la Reserva Federal ellos están impulsando pero tremendamente la impresión de dinero, de dólares, y todo eso va a significar un incremento pero escandaloso de inflación. En Estados Unidos ya hay una inflación alrededor del 5 o 6%, que en Estados Unidos tener una inflación de ese nivel de 4, 5, 6% es demasiado. Pues en Guatemala ya está igual. Pues en Guatemala yo calculo, de acuerdo a la historia y a lo que yo conozco
al menos de los efectos de los fenómenos de esa naturaleza, que aunque no han sido coronavirus, pero sí han habido crisis de este tipo en el mundo, y por eso somos economistas, estudiamos ese tipo de fenómenos. Yo me atrevo a decir que vamos a cerrar este año con un 8 o 9%, si no es que llegamos al 10% de inflación, que para una economía como Guatemala es demasiado peligroso. En ese sentido, también de esa manera se está manejando la deuda pública. Y si se maneja la deuda pública así como estamos en este gobierno, por ejemplo, vamos a endeudar, pero a 4, 5, 6 generaciones, porque puede ser que el presupuesto de nosotros llegue al 25% del presupuesto. El 25% del presupuesto de Guatemala va a estar destinado a servicios de la deuda pública. ¿Qué significa servicios de la deuda pública? Primero, pagar el principal, o sea, el préstamo directamente de la deuda, pero también los intereses, las moras y las multas, porque en Guatemala lamentablemente hay instituciones que son las encargadas de ejecutar los recursos provenientes de la deuda pública, pero pagan moras, pagan multas porque no tienen la capacidad de ejecutar esos recursos. Si se hiciera un análisis de la cantidad de plata, de cantidad de dinero que paga el Estado de Guatemala por esa incapacidad de ejecución, que sería un tema interesante que nadie le ha tocado lamentablemente, nos vamos a dar cuenta que la propia incapacidad de la Administración Pública Guatemalteca hace que los propios guatemaltecos paguemos multas que no deberían ser pagadas por la ciudadanía, pues, sino por las personas encargadas de la ejecución del recurso proveniente de la deuda pública, del crédito público. Entonces, así podríamos ir analizando rubro por rubro, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo es que no podemos hacerlo de esa naturaleza, porque si no se nos sube mucho el peso del archivo y puedo tener problemas de que no se pueda administrar adecuadamente en el sistema lo pesado de ese archivo. Entonces, esto se lo dejo a ustedes para que ya en su intimidad, en su hogar, por ejemplo, analicen despacio, definitivamente, la representación de cada uno de los ministerios, porque esto tiene que ver mucho con la planificación del desarrollo. Todos los ministerios que ustedes tienen aquí a la vista contribuyen al desarrollo económico y social del país. Esa es la gran incertidumbre que se tiene, la gran duda, pero quiero recalcar en el tema que ustedes analicen bien el tema de la deuda pública, porque es algo que a la larga es una bomba de tiempo. Muchos organismos internacionales han demostrado cómo la pandemia que estamos enfrentando en Guatemala y en el mundo, como resultado de esta pandemia, vamos a tener la realidad que las desigualdades en el mundo y en Guatemala se van a profundizar. O sea, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez es más ancha, que va a llegar un momento que no sé qué va a pasar, pues ya no se va a poder manejar la situación social del país y de varios países del mundo, porque aquí vemos nosotros, aquí no hay mayor análisis porque están las ilustraciones, aquí están, pues, son fotos que se han obtenido de medios de comunicación, en donde, bueno, son muy evidentes, elocuentes las fotografías que tenemos acá, y esto, eh, ya me recuerdo que algunas veces cuando lo visita uno, un amigo, una amistad que uno tiene del extranjero, y ven, por ejemplo, cuando pasan por Cayalá, dicen, bueno, yo sabía que Guatemala era pobre, pues, pero según veo yo no es pobre, pues vean ustedes cómo es de bonito Cayalá. Vean ustedes cuando pasan a salir del aeropuerto, empiezan a ver las infraestructuras públicas y privadas que hay, y me dicen, mira, la verdad es que yo tenía otro concepto de Guatemala, pero donde Guatemala tenía ciertas condiciones que hemos visto en medios de comunicación, incluso en libros, en documentales, pero realmente Guatemala, tanto su actividad económica, comercial, como empresarial y educativos, bueno, que nunca pensé que estuviera a ese nivel tan desarrollado, pues, ¿verdad? Porque lamentablemente no se les da a conocer la raíz, la esencia, donde está la mayoría de la población guatemalteca, porque las condiciones que están en el lado izquierdo de nuestra vista, por ejemplo, de la pantalla, eh,
vemos que ni el 2% de la población vive en condiciones como las que aparecen en esta foto del lado izquierdo de nuestra visión a la lámina. Esas condiciones, por ejemplo, del colegio que está acá, en la foto esta, el colegio guatemalteco de la zona 16, pero si nosotros comparamos la del lado derecho, vemos que millones, más de la mitad de la población guatemalteca vive en estas condiciones, en las condiciones de la población indígena, en donde no solamente es su diario vivir, sus condiciones de vida, sino también vean ustedes cómo reciben clases los estudiantes en Guatemala. Entonces, si nosotros analizamos las disposiciones del Ministerio de Educación con respecto a abordar el tema de la pandemia, ¿cómo vamos a esperar nosotros que estos niños puedan conectarse a Internet o puedan ver en programas de televisión en donde les estén, a través de un canal comercial, les transmiten los contenidos oficiales pues, del curso? Si, si la población no tiene ni qué comer, pues ¿verdad? No tiene ni luz, ni agua potable, entonces mucho menos acceso a los servicios públicos básicos de salud, pues. Entonces en este caso no tenemos, obviamente estos niños y niñas no tienen las condiciones para tener una tablet pues, o una laptop o, o, o que ellos se matriculen en una página web, pues. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros como administradores públicos tenemos que estar conscientes de eso y mucho menos como funcionarios públicos dirigirnos a la población de una manera tan soberbia que yo recuerdo que hubo un presidente en Guatemala que cuando hubo una cuestión de escasez de algunos productos y la especulación tan tradicional en Guatemala que hay especulación por todos lados, especialmente en las mercancías. Por ejemplo, me recuerdo yo que un presidente, cuando había una escasez de productos, de azúcar, de maíz, frijol, al presidente de esa época le preguntan, bueno, usted ¿cuál es la posición del gobierno? Porque hay escasez de maíz, de granos básicos en general. Entonces dijo este presidente, bueno, miren, eso es totalmente falso. Esa es una especulación, es una afirmación que dan algunos sectores, pero que son alejados de la realidad, porque vayan ustedes a un centro comercial, vayan a un supermercado, ahí están las góndolas llenas de comida, pues llenas de maíz, frijol, cereal, eh, todo, pues todos los comestibles, pues, así lo dijo ese presidente. Entonces, sin embargo, él desconocía o trataba de omitir, peor, si trataba de engañar a la población de que las condiciones no son esas, pues las condiciones en Guatemala son demasiado desgarradoras porque esto va a llegar un momento en que van a haber aspectos más profundos que hay que resolver. Pero en este caso, precisamente en el tema de la pandemia, ¿qué acceso a la vacunación, por ejemplo, tendrían estas personas acá? Pues si muchas de estas familias viven a 50, 100, 200 kilómetros de la cabecera departamental, están a horas de camino al centro de salud más cercano. Incluso algunos de esos caminos no son tampoco transitables solamente a pie o a caballo, pues, o a bestia. Nada más, porque ahí no entra ni un carro de doble. Eh, entonces, esas condiciones son las que yo quiero, por favor, les quiero sugerirles que condiciones como estas son las que ustedes deben estar siempre conscientes cuando se lleve a cabo una de la formulación de política, cuando estén planificando su presupuesto, cuando estén elaborando su presupuesto de su unidad o de su ministerio, de su dirección. Siempre piensen en esta realidad y tratar la manera de que ustedes en su labor, en su actividad, traten de influenciar en que estas condiciones en Guatemala cambien, porque de lo contrario vamos a ver con cada vez, incluso luego de la pandemia, el propio Banco Mundial dijo que el resultado de esta pandemia va a ser la profundización de las desigualdades socioeconómicas.
mientras que otros países, por ejemplo Estados Unidos, el presidente Biden está proponiendo el incremento del 15% de impuestos a las empresas más grandes de los Estados Unidos, el 15% de un nuevo impuesto para las ganancias de estas multinacionales, y los empresarios están de acuerdo con esto porque en Estados Unidos son otras condiciones, es otra cultura tributaria. En Europa también ya están planificando la imposición de un tributo de alrededor del 15-20% de las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales, porque ahí en el tema de la pandemia hay empresas multinacionales que están obteniendo ganancias exorbitantes, hasta descomunales, pues, sobrenaturales, pues. Estoy hablando de empresas multinacionales como Amazon, como Zoom, como Alibaba, como las empresas especialmente relacionadas con la tecnología de la información. Estas ganancias descomunales, pues precisamente ellos son los que están obteniendo las mayores ventajas de esta pandemia, y sobre todo esa imposición que plantea el presidente Biden, y en Europa se está planteando esto, es precisamente porque ellos están conscientes que luego de la pandemia van a haber más pobres en el mundo. Y en Guatemala se tiene que abordar ese tema en algún momento, porque de lo contrario creo que va a ser demasiado tarde para tratar de resolver, porque en Guatemala las muertes que se han generado son muertes que podían haber sido evitadas. En ese sentido, pues, le dejo esto como un punto de reflexión para que como administradores públicos, cada centavo que planifiquemos, cuando nosotros estemos haciendo procesos de planificación, pensemos en esta realidad. Otro aspecto que tenemos que abordar cuando analizamos el tema de la pandemia y el rol de la administración pública es que también la pandemia del COVID nos está poniendo al descubierto el abandono estructural de la salud pública en Guatemala, y esto no es una cuestión, ahí sí definitivamente no es un patrimonio de este gobierno. Este gobierno, con este gobierno se está profundizando, pero el tema del abandono estructural, no solamente de la educación, de la salud, sino también de la educación, por ejemplo, ya es una realidad que tiene larga data. Y aquí le estamos viendo, pues, como le digo, estas fotografías no las tomé yo, pues ni es especulación, son fotografías reales que han aparecido en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, esta persona que lleva a su esposa a Mecapal, a Tuto se la lleva a un centro de salud, porque vean esa carretera, ese camino, esos caminos no pueden ser transitados pueden ser transitados por ningún medio de comunicación, pues ahí sí que se apura. Y estas personas son tan pobres que no tienen ni una bestia, ni una mula, ni un burro para que en los cuales se puedan apoyar ellos. Entonces, eso es algo que lamentablemente la pandemia vino a poner al desnudo, y que es una realidad que de hace décadas, pues, pero que ahora se ha profundizado mucho, y vemos el abandono de los hospitales. Yo les pregunto cuántos hospitales nuevos de importancia han habido en Guatemala durante los últimos 25 años, pues, durante la época democrática. ¿Cuántos? ¿Cuántos se ha incrementado la población en Guatemala? ¿Y cuántos nuevos hospitales hay? Se han mantenido los nuevos hospitales, pues, básicamente. Entonces, en ese sentido, vemos ahí las gráficas cómo son atendidos, cómo son atendidas las personas, los guatemaltecos y guatemaltecas en los hospitales. Y esto es precisamente por esa falta de, de capacidad, de eficiencia y de eficacia del sector de salud pública. También otro tema importante que nos da a conocer la pandemia y nos pone al descubierto la falta de profesionalización de los funcionarios públicos. Vemos la escasez de médicos y enfermeros y personal paramédico, y eso es que ya vieron que ahora, la semana antepasada, se dio la noticia que los
los médicos cubanos están apoyando el hospital del Parque de la Industria, pero recuerdan incluso que ustedes que habían algunas personas que estaban proponiendo que se fueran, pues los cubanos, ¿verdad? Imagínense, los cubanos son los que están ahorita sacando el pecho en, en los hospitales, porque ya no hay, pues, y los pocos que hay, que están contratados o nombrados, tienen problemas con sus pagos, pues, ¿verdad? Por muchas razones. Puede ser que no sea por la falta de capacidad de la unidad de recursos humanos del Ministerio de Salud, pero es por el proceso este mismo de la de la de la rigidez de la ley de servicio civil, que también es otro componente que está en la lámina. Eh, ¿Cómo vamos nosotros a hacerle frente a un proceso como pandemia que obviamente nadie estaba preparado? Pero por eso existen las leyes, y si no existen las leyes actualizadas, pues formular leyes, pero que leyes que estén orientadas precisamente a atacar los problemas de la coyuntura, en este caso de la pandemia. Pero por ejemplo la ley de servicios civiles ya es obsoleta, pues si es demasiado rígida, pero en este caso había que impulsar una ley o acciones relacionadas con la ley de orden público que se encargara de flexibilizar el proceso de contratación de personal para salud. Eh, Incluso en la propia ley hay una figura que se llama eh, toma de posesión a reserva de nombramiento, ¿verdad? Que es una figura que no sé por qué razón, tal vez alguno de ustedes que trabaja en el Ministerio de Salud tal vez nos podría explicar ese tema, por qué el Ministerio de Salud no utiliza esa figura que está en la ley de servicio civil de toma de posesión a reserva de nombramiento, especialmente es para casos como de esta índole, porque esto es algo que, si ustedes ven, es no solamente la escasez de funcionarios, de empleados del sector salud de primera línea, los médicos que están, enfermeros, paramédicos que están atendiendo el COVID, sino también toda aquella infraestructura necesaria para hacerle frente a esta pandemia. Luego, la carencia de una carrera administrativa, que precisamente si tuviéramos una ley de servicio civil actualizada, y esto nos podría tener más congruencia con la realidad. En ese sentido, no solamente en el tema de salud pública, sino en el tema de gobernación, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, la carencia de una carrera administrativa, que eso fue una herencia que dejó un gobierno neoliberal que barrió con toda la carrera administrativa en el sector público guatemalteco, y de ahí surgen los famosos 029, los contratos honorarios por servicios profesionales y técnicos profesionales. Fue precisamente como producto de esa oleada neoliberal que tuvimos en Guatemala, y con esa intención de reducir a la mínima expresión el sector público guatemalteco, fue el que destruyeron la carrera administrativa, y de ahí sigue precisamente ese proceso de mediocridad de la administración pública guatemalteca, porque prácticamente se improvisó mucho recurso humano de la administración pública, y todo eso generó precisamente que al final, ¿quién paga el impacto? ¿Quién lo recibe? La población. El impacto de las malas decisiones de las políticas de los funcionarios, quien recibe el impacto directo es la población. Por eso es que no hay atención, es una, eh, una eliminación, una exclusión de muchas personas, miles de guatemaltecos en Guatemala, del sector de salud y de educación. Y eso ha sido elocuente en las láminas anteriores. Bueno, compañeros y compañeras, estamos en la última lámina de la tercera clase de Administración Pública 4. Y cuando hablamos de administración pública, recuerdan ustedes que hablamos precisamente cuando abordamos el tema de planificación, analizamos que la planificación es muy importante porque nos permite conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y precisamente en esta lámina estamos también abordando el tema futuro, porque es algo que es fundamental para todo administrador público, porque
todo administrador público tiene que estar con un pensamiento resiliente, porque esto nos va a ayudar a ser personas que vean más allá de lo que ve la mayoría de la población. Eso me hace recordar a mí un principio elemental de la cultura maya, donde se dice que un líder debe caracterizarse, bueno, tiene varias características un líder, pero una de las características más importantes que se debe poseer un líder es que tenga la capacidad de ver más allá de lo que los demás pueden ver. Ese principio, miren, es algo tan importante, porque precisamente el administrador público, en el caso de ustedes tienen que tener la capacidad de ver más allá de lo que el resto de empleados públicos pueden, pueden hacer. Ustedes tienen esa, además del don que deben tener, ustedes deben tener esa capacidad de ver más allá de lo que los demás ven, incluso de los políticos pueden ver, porque la ciencia, la técnica de la misión pública les permite hacer eso. Y esta lámina, vean, esta lámina es fundamental porque nos ayuda a eso. ¿Qué retos tienen las administraciones, tienen las administraciones públicas iberoamericanas y la guatemalteca con el tema de futuro? Y esto lo decía el doctor Velázquez, por eso es que el doctor Velázquez siempre lo cito yo en mis clases, porque es una persona que tiene esa posibilidad, por base de su experiencia y sus estudios, en conocer, dotar al, a sus estudiantes de esa visión, de esa capacidad de visualizar el futuro, como los líderes, como dicen los abuelos y las abuelas en la cultura maya, que el líder tiene que ver más allá, tener esa capacidad. Y en ese sentido, primero, obviamente, el principal reto es revertir las limitaciones puestas de manifiesto aquí en el tema de la pandemia. Aquí en Guatemala ya nos puso al desnudo todo lo que es la misión pública, que incluso ahora los medios de comunicación, ustedes han visto que se han descubierto tantas cosas que eran secretos a voces, pero nadie le constaba. Ahora sí, hay incluso hasta aspectos de tipo legal para identificar realmente las características de la misión pública guatemalteca y del comportamiento de algunos sectores. Dice, expectativa del surgimiento de una orden económico mundial provocado por... O sea, nosotros tenemos ahora, primero es revertir todas las limitaciones que hemos visto, ¿verdad? Pero también tenemos que prepararnos al futuro, porque el futuro viene, pero viene demasiado delicado. Tenemos que analizar, por ejemplo, qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos, que es una economía que ya da muestras de cierta debilidad a nivel mundial. El tema de la inflación, miren, la inflación es un tema que nadie le ha abordado en Guatemala. Aquí ya estamos, ustedes vengan los medios de comunicación el día de hoy, o el día de ayer, creo yo, en un medio de comunicación ya apareció el análisis comparativo de lo que ha incrementado el precio de las gasolinas y el diésel, ¿verdad? Hablamos de la deuda pública también, que es un tema que nadie ha abordado en Guatemala, pues ningún ente, ningún tanque de pensamiento, entre comillas, ¿no? Tanque de pensamiento que hay en Guatemala, pero no hablan el tema de la deuda pública, pues esto es algo, es una bomba de tiempo. El descontento social, que es algo que está cada vez creciendo, porque la gente ya va a llegar un momento que no va a aguantar el tema de la inflación, el tema de la deuda pública y el desempleo, pues, y los temas ya propiamente pandémicos. Esta situación es bastante complicada. Ascenso de la economía china, por ejemplo, la economía, ahorita por ejemplo que muchas especulaciones hay con respecto a que este tema de la pandemia es una guerra biológica, pues, bueno, es una especulación posiblemente, pero vemos nosotros cómo está cayendo la economía de Estados Unidos y cómo está teniendo un ascenso a la economía asiática, pues, no solamente China, sino algunos otros países. Esto es algo muy delicado que tenemos que ir pensando en los impactos de esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. El acelerado crecimiento de las desigualdades mundiales, porque no solo en Guatemala, es en todo el mundo, que esto es un fenómeno mundial. Y el crecimiento de los monopolios. ¿Se recuerdan ustedes? Yo creo que a varios de ustedes les di la plática de globalización. ¿Y cuál es una característica esencial de la globalización?
la constitución de monopolios, ¿no? Porque al final las multinacionales, ¿qué es lo que persiguen? Persiguen tener el monopolio, el poder económico del mundo. Y eso lo estamos viendo nosotros con Amazon, con Microsoft, con Apple, que son empresas multinacionales que están orientadas a hacer los monopolios del mundo. ¿Por qué? Porque son los que quieren manejar la economía del mundo. Son aspiraciones de monopolios, que ya incluso algunos países del mundo, como Estados Unidos, como Reino Unido, ya tienen litigios penales con empresas multinacionales y las están sancionando por prácticas monopólicas. Y en Guatemala hay monopolios y oligopolios que también están haciéndole tanto daño a este país. En ciernes también con enfrentamientos bélicos, no solamente guerra comercial, sino otro tipo de enfrentamientos ya bélicos, ¿verdad? La incertidumbre de una nueva normalidad. Hay algunos científicos que dicen que esta normalidad es prácticamente que esta pandemia va a durar mucho tiempo. Y para eso la Misión Política Guatemalteca tiene que ir preparándose. Incluso en algunas instituciones ya están, para el otro año, ya están preparando su presupuesto en función del tema de la pandemia y la reestructuración de las relaciones laborales, incluso el tema de los horarios de trabajo, ya reglamentar algunos aspectos laborales que hay en Guatemala, que también es un tema que se tiene que legislar, porque han habido muchas cuestiones laborales en Guatemala que al final quien asume los costos es el trabajador. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, pues, ¿qué significa teletrabajo en otros países? En otros países teletrabajo es que a usted le dan su computadora, le dan su impresora, le dan su internet, le dan su escáner y toda la infraestructura para que usted trabaje en su casa. Y cuando usted termina la relación laboral con ellos, van a recoger sus cosas porque hasta teléfono le dan a uno. Ese es teletrabajo. Pero aquí en Guatemala uno tuvo que comprar o mejorar su sistema de cómputo, usted paga su luz, su energía eléctrica, su internet, todo, usted está asumiendo todos los compromisos, todos los costos que debería dárselo el empleador. Pues. Se va a tener que legislar esa no presencialidad en el trabajo. El cambio climático es algo también que es alarmante. Todo lo que está pasando en el mundo es precisamente problemas de cambio climático. Ven ustedes como el enfriamiento de grandes territorios de Alaska, porque prácticamente eso va a significar un incremento del nivel del mar, y esto va a significar la desaparición de varias incluso hablan van a desaparecer algunas ciudades en el mundo, ¿verdad? Luego, eso nos va a significar que, por ejemplo, la misión pública sea más resiliente, en el sentido de que, por ejemplo, de salud y seguridad ocupacional, que es un tema que que se va a abordar a ustedes en el futuro, les va a tocar, creo que en la misión pública 7 se va a abordar el tema de la salud y seguridad ocupacional. Ese tema es fundamental ahora, pues ahora tenemos que pensar en una misión pública que esté orientada a reducir los riesgos, tanto para la vida humana como para todo el entorno humano en donde se genera la acción de la administración pública. Así es que yo me quedo acá, creo que hemos abordado y hemos cumplido con las secciones de la decanatura al abordar ese tema reciente, porque la administración pública es cambiante y ustedes están ahora con estos nuevos conocimientos, tal vez ustedes lo tenían, pero aquí es una cuestión de abordarlo ya de una manera científica, de una manera seria, con fundamentos, y que Guatemala al menos pueda superar o al menos reducir los niveles vergonzosos que tenemos de desigualdad económica y social. Muchísimas gracias, les deseo muchos éxitos, muy buenas noches.